Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a realizar un comentario sobre la lógica de Kant, las lecciones de lógica de Kant, porque me parece un escrito, un libro fundamental para entender bien la filosofía kantiana, para comprender la magnitud del pensamiento de Kant. Y comienzo leyendo un párrafo de la introducción de la lógica de Kant y comentándolo. Dice Kant, o escribe Kant: todo en la naturaleza, tanto en el mundo animado como en el inanimado, sucede conforme a reglas, aunque no siempre las conozcamos. En esta primera frase Kant está indicando que si la lógica es el arte de combinar signos, símbolos, etcétera, de alguna manera, y también de realizar, diríamos, una combinación de proposiciones, de premisas que nos lleven a conclusiones de una manera coherente, de una manera según unas reglas lógicas. Ese tipo de reglas lógicas también se pueden observar, en cierto sentido, de una forma parecida en la propia naturaleza, en el sentido de que hay un relativo orden en los propios eventos naturales, en las propias formas de la naturaleza también. Y sigue escribiendo Kant: el agua cae conforme a leyes de la gravedad y el movimiento de locomoción de los animales tiene lugar también conforme a reglas. En este sentido, la lógica, en un sentido muy amplio, se podría aplicar para conocer el funcionamiento de la naturaleza, las costumbres, los movimientos de los animales, etcétera. Y en este sentido, simplemente comparativo, analógico, lo explica el propio Kant al inicio, en esta introducción. Y sigue escribiendo Kant: el pez en el agua, el pájaro en el aire se mueven conforme a reglas. La totalidad de la naturaleza en general no es más que una interconexión de fenómenos conforme a reglas y no existe en parte alguna ausencia de reglas. Cuando creemos hallarlas, solo podemos decir que en este caso desconocemos las reglas. Desde el planteamiento, racionalista y en parte empirista de Kant, o desde el análisis de su idealismo trascendental o de su criticismo, de su examen minucioso y concienzudo no solamente de las ideas, sino también de la realidad, se puede entender que todo tiene algún tipo de reglas, y es verdad que a veces esas reglas a finales del siglo XVIII se desconocían en buena medida, se estaban investigando todavía, pero el propio Kant reconoce estas cosas. Y sigue escribiendo Kant: el ejercicio de nuestras facultades acontece también conforme a ciertas reglas que seguimos, inconscientes de las mismas al principio, hasta que llegamos paulatinamente a su conocimiento mediante ensayos y tras un uso prolongado de nuestras facultades. En efecto, diríamos que la capacidad de pensar, de razonar, de entender, de argumentar, de comprender, de inventar, de realizar hipótesis o suposiciones, etcétera, se va perfeccionando y mejorando con la propia práctica, con el uso, con la utilización, etcétera. Y de esto también era consciente Kant. Al final son tan corrientes para nosotros que nos cuesta un gran esfuerzo pensarlas en abstracto. Así, por ejemplo, escribe Kant: la gramática general es la forma de una lengua en general. Hablamos, sin embargo, sin conocer la gramática. En efecto, diríamos que sabemos inconscientemente la gramática, o la hemos incorporado a nuestra mente, a nuestra inteligencia, y la usamos sin darnos cuenta. Y en este sentido, parece que no conocemos la gramática, aunque en el fondo sí la estamos conociendo, porque la estamos utilizando de una manera prácticamente casi automática, o casi sin pensar, o sin pensar, podríamos decir. Y sigue escribiendo Kant: el que habla sin conocerla posee en efecto una gramática y habla conforme a reglas de las cuales empero no es consciente, que es un poco lo que yo comentaba anteriormente. Como se puede observar, los planteamientos, las observaciones que va desarrollando Kant empiezan de una forma muy sugerente, de una forma muy paulatina, para luego ir introduciéndose en lo que es el núcleo de la lógica. Por eso es muy recomendable la lectura de este libro, La lógica de Kant. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.